Hola kiwis, gracias por estar aquí. Y hoy, como hago todos los años, voy a hacer un resumen de mi año de universidad. Por si hay gente nueva que está viendo este vídeo y no sabe nada de mi vida, os voy a dejar por ahí arriba una playlist con los otros 2 años de universidad que he hecho. Y también, por si no lo sabéis, me llamo Miriam y estoy estudiando estudios ingleses en la Universidad Complutense de Madrid. Así que si a alguien le interesa hacer este mismo grado y por eso ha venido a este vídeo, pues que sepáis que tengo los otros 2 años también grabados para si queréis saber qué asignaturas había y cómo era y todo eso. Y bueno, dicho esto, voy a pasar ya a explicaros lo que ha sido este año. En el tercer año de estudios ingleses en la Complutense tienes que elegir 5 optativas, así que os voy a decir las asignaturas que tenía este curso y cuáles de ellas son mis optativas. En el primer cuatrimestre he tenido inglés C1-1, literatura de los Estados Unidos hasta 1850, Shakespeare, lectura crítica, psicolingüística, adquisición y aprendizaje del inglés y traducción y lingüística contrastiva inglés-español. En el segundo cuatrimestre he tenido inglés C1-2, literatura de los Estados Unidos de 1850 a 1900, metodología de la investigación en lingüística inglesa, metodología de la enseñanza del inglés y por último historia de la lengua inglesa. Y mis notas este año han sido en el primer cuatrimestre en inglés C1-1 un 8,1, literatura un 10, psicolingüística un 9, Shakespeare un 9,4 y traducción un 9. Y en el segundo cuatrimestre, inglés C1-2 un 8, historia de la lengua inglesa 9,6 con matrícula de honor, en literatura un 8,5, en investigación un 8 y en metodología de la enseñanza un 8,2. Vale, ahora os voy a explicar, como todos los años, de lo que va cada asignatura. Vale, del primer cuatrimestre empezamos con inglés C1-1 y tengo que decir en general del nivel C1 que es mucho más fácil que el nivel B2. Para mí el nivel B2 de inglés es el más difícil de toda la carrera y muchísima gente de mi clase opina lo mismo. Así que si estáis en B2 no os preocupéis porque una vez que paséis ese nivel, el C1 es más fácil. Este curso sí que teníamos los 2 días de clase enteros porque el año pasado los viernes solo teníamos 1 hora, pero este año han sido 2 horas los 2 días. Y en general las clases eran bastante normales, no era tanto de hablar ni nada, simplemente una clase normal de idiomas. Y en C1-1 me gustó mucho la profesora que tuve, además que yo tuve un problema porque teníamos que entregar un portfolio con los ejercicios que habíamos hecho de inglés y todo eso, bueno, ya te decía lo que tenías que incluir en él, y si no lo entregabas el día del examen, en teoría suspendías la asignatura. Yo este curso en general os lo iba a comentar al final, pero os lo digo ahora, ha sido duro, sobre todo porque he tenido mucha mejora personal y mucho de conocerme a mí misma y conocer todo lo que me pasa, muchas recaídas, ser muy fuerte y demás, entonces se me ha hecho muy duro, más incluso que el año pasado que os dije que el segundo cuatrimestre fue duro, pues este más aún. Entonces con todo lo que estaba pasando en ese momento se me olvidó traer el portfolio y bueno, lo que hice fue ir a su despacho justo antes del examen y decirle lo que había pasado, que se me había olvidado, y aparte le dije que la verdad básicamente que estaba pasando un mal momento ahora mismo y que tengo muchas cosas en la cabeza, y me dijo que no pasaba nada, que se lo podía entregar otro día y demás, así que fue bastante comprensiva con eso. Literatura de los Estados Unidos hasta 1850. Tengo que decir muchas cosas de esta asignatura. Primero, que me ha quitado el asco que tenía literatura el profesor. Ha sido un profesor excelente, de verdad, o sea, me lo pasaba súper bien en las clases, era súper divertido, lo hacía muy interesante, explicaba muy bien y me sentía muy cómoda en clase y participando y demás. Que eso creo que es algo que es importante que los profesores aprendan a hacer, que es crear un ambiente adecuado para dar clase en el que los alumnos se sientan cómodos. Y aparte que se lo estén pasando bien, que eso es importante también. Pero bueno, yo creo que esta asignatura no era muy difícil de hacer interesante porque es interesante de por sí si te gusta este tipo de cosas. Porque va básicamente del inicio de la literatura de los Estados Unidos, todo el contexto que había en esa época, lo que estaban viviendo, cómo se sentía la gente para escribir ese tipo de cosas. Entonces a mí me pareció muy interesante. Y aparte esto ha sido un descubrimiento para mí, la literatura de los Estados Unidos, porque me encanta y yo creía que la literatura en general no me gustaba y en realidad la que no me gusta es la de Inglaterra. Pero la de Estados Unidos la verdad que me encanta, los temas que tratan me gustan mucho más, los autores me gustan mucho más. Bueno, como leímos muchas cosas este curso, os voy a poner un plano ahora de todas las cosas que leímos porque si las empiezo a leer yo se hace eterno esto, así que podéis pausar el vídeo ahora en estos planos y leer las cosas que hemos leído para que os sirva de guía más que nada, porque luego depende del profesor lo que leáis. Sí que es verdad que hay unas cosas que es como mínimo que tienes que leer, pero luego depende del profesor leer unas cosas u otras. Por ejemplo, si hay varias obras de un autor, a menos que una obra sea súper importante,
pues dependiendo del profesor o profesora que te toque, te manda a leer una u otra. Vale, pasamos a Shakespeare lectura crítica, que me pareció una asignatura genial. El profesor era excelente, estaba muy especializado en Shakespeare, sabía muchísimo de él, de sus obras, de su vida, del contexto que había en Inglaterra en esa época y en toda Europa y cómo eso influía. Nos contó un montón de cosas de los teatros, de cómo se crearon, de cómo eran, de cómo se organizaban, cómo se pagaban, las condiciones en las que la gente iba al teatro en esa época, que no eran como ahora que te sientas y es todo genial, sino que era bastante antihigiénico, por ejemplo. Así que aprendí muchísimo y como os dije el año pasado, me encanta el teatro, me encantó teatro renacentista inglés, que era una asignatura obligatoria. Esta es una de las optativas que he elegido este año, psicolingüística, adquisición y aprendizaje del inglés. Yo estaba muy ilusionada con esta asignatura, realmente tenía muchísimas ganas porque creía que íbamos a dar cosas más relacionadas con el cerebro, más procesos mentales de la lengua, cómo funciona todo en el cerebro, pero la verdad es que esta asignatura me decepcionó muchísimo. No aprendí nada, básicamente es muy parecida a lo que dimos en lingüística aplicada en segundo. Conocí al profesor, era mi profesor de sintaxis el año pasado, pero no lo hizo muy bien en esta asignatura, porque además no está especializado en ella. Le pusieron ahí porque la profesora que nos iba a dar clase estaba en año sabático o algo así, entonces le pusieron a él ahí, pero no está cualificado para dar esta asignatura precisamente. Entonces lo que hacía básicamente era ponernos un montón de vídeos sobre psicolingüística, que aprendí más con esos vídeos que con sus explicaciones, y luego las demás cosas que nos explicaba eran básicamente lo mismo que habíamos dado en lingüística aplicada, ya os digo. Como tiene la parte de adquisición y aprendizaje del inglés, pues todo eso yo ya lo había dado en lingüística aplicada, así que básicamente volví a dar todos los lingüistas, todas las teorías de adquisición del lenguaje, y en fin, que fue muy aburrido y esperaba haber aprendido mucho más, pero bueno, psicolingüística también era una de las optativas que escogí. Traducción y lingüística contrastiva inglés-español. Esta me gustó muchísimo, esta asignatura también era una de las optativas. Fue muy guay, aprendí mucho y además el profesor era muy bueno, nos ayudó también a romper mitos sobre los traductores y traductoras, sobre cómo se hacen las cosas en todo este mundo, cómo funciona por dentro, así que fue muy interesante sobre todos sus aspectos y también descubrí que me gusta muchísimo la traducción audiovisual. No me gustan tanto los otros ámbitos de la traducción, como la traducción de textos legales, humanísticos, la traducción periodística, literaria incluso, todo eso no me gusta tanto. Pero el audiovisual me encantó, ya os digo, incluye tanto videojuegos como películas, series, cortos de animación y aparte dentro de este ámbito de la traducción también está la traducción para gente con discapacidades auditivas o visuales. Aprendimos cosas del subtitulado para sordos y de la audiodescripción para ciegos, que no es lo mismo que los subtítulos que se usan para la gente que sí que puede oír y ver. Por ejemplo, en un subtitulado para sordos tienes que incluir, aparte de todos los diálogos y tal, también sonidos que pasen en el ambiente que sean relevantes para la escena. Y en la audiodescripción para ciegos, pues tienes que incluir lo que está pasando en la escena, pero no tienes que incluir los sonidos porque esa persona sí que oye. Entonces es un mundo completamente distinto al subtitulado al que estamos acostumbradas las personas que no tenemos ninguna discapacidad auditiva ni visual. Me ha parecido una asignatura súper interesante y aparte el profesor me parece que era súper abierto de mente y muy inclusivo con todas las personas. Estaba muy concienciado con la gente sorda y ciega y con que se deberían añadir muchos más subtítulos para gente sorda y audiodescripciones para gente ciega. Lo que pasa que esto no se hace porque vale dinero, obviamente, y básicamente al Estado es como que se la suda a las personas ciegas y sordas para el contenido audiovisual y no se añaden tantos subtítulos y audiodescripciones como deberían. Aparte también estaba muy concienciado con el lenguaje inclusivo, que me pareció fantástico. Sabía perfectamente que el lenguaje es machista. Y una cosa que me molestó muchísimo en la clase y que me pareció como muy surrealista es que había gente que decía que esto no pasa, que el lenguaje no es machista. Y lo que me chocó más aún es que las personas que lo estaban diciendo eran chicas. Y a ellas les parecía totalmente normal que todos los plurales se hicieran con el masculino. No les parecía ofensivo en ningún momento ni nada. Y es como, vale, es que te has acostumbrado a oír esto todo el rato así y por eso te parece normal. Y que sea correcto según la RAE no significa que sea correcto éticamente. Y aparte tampoco habían pensado en todas las connotaciones negativas que tienen muchas palabras para referirse a mujeres. Pensad por ejemplo en la diferencia que hay entre decir zorro y zorra en español. Si llamas a un hombre zorro es como que tiene más connotaciones de que es inteligente, de que es espabilado, de que es rápido. En cambio si llamas zorra a una mujer ya sabemos las connotaciones que tiene de activa sexualmente, que aparentemente para la sociedad eso es malo.
En fin, otra cosa machista. Así que eso es solo un ejemplo de los muchos que hay con animales. Si os ponéis a buscar animales y veis la diferencia que hay entre decirlo en masculino y en femenino, veréis que hay muchísimo machismo ahí. Y no solo eso, sino que también se utilizan palabras o expresiones en femenino para insultar a la gente, como llorar como una nena. Bueno, los días antes de los exámenes finales del primer cuatrimestre fueron bastante duros. Estudié súper poco porque no podía más con todo lo que me estaba pasando y preferí cuidarme a mí antes que estudiar muchísimo y acabar peor y agotada. En ambos cuatrimestres acabé estudiando como los 2 días antes de los exámenes. Y aún así me han salido bien, también os digo, porque trabajo mucho en clase, atiendo mucho y hago los deberes y demás, entonces es como que ya no tengo que estudiar tanto cuando llega al final porque ya es como que llevo todo el curso preparándome. Pasamos al segundo cuatrimestre. Lo primero que os tengo que decir, lo del horario, fue un desastre, un caos. No sé en qué momento me cogí este horario. Básicamente tenía los martes y miércoles una asignatura solamente, que era literatura, y en el segundo cuatrimestre tenía las otras 4. De inglés C1-2 tengo que decir primero que el profesor es excelente, creo que es el mejor profesor que he tenido en toda mi carrera. Me pareció muy fácil este nivel. También tengo que decir que el examen oral de inglés me salió muy bien. Es el examen que mejor me salió de toda la carrera y fue porque estaba muy tranquila en el día del examen, porque el profesor consiguió crear un ambiente tan bueno en clase y como tan comprensivo con nosotros mismos que yo a veces sentía como que estaba en una terapia entre la clase, ¿sabes? De las cosas que hablábamos y demás, y lo mucho que apoyaban los demás compañeros, no sé, me sentía súper bien. Entonces estaba súper tranquila ese día, no me estaba sintiendo juzgada para nada, que eso me pasa siempre, y salió muy bien. Me dijo que había sacado un 8,4 en el oral. Siempre pienso que soy un desastre en los exámenes orales, que siempre los hago como muy simples, que mis estructuras no son como del nivel que debería tener, pero al final los profesores de inglés no son tan estrictos como pensamos y es mucho más fácil ir pasando niveles de lo que en un inicio nos pensamos. Porque yo esta asignatura es a la que más miedo le tengo siempre de suspender, porque además es como muy lotería, que le llamo yo, porque en el examen tienes que aprobar todas las skills para aprobar el examen entero, y si suspendes una skill solo ya te suspenden el examen entero, entonces por eso les digo que es una lotería, pero que luego no es tan difícil como parece. Literatura de los Estados Unidos de 1850 a 1900. Lo primero que nos dijo el profesor es que esta división no tiene mucho sentido hacerla así, porque básicamente es como que desde 1800 a 1900 es un periodo entero de literatura. Yo no decido las divisiones de los años de literatura, eso lo decide el grado, así que yo ahí no me meto, no sé si está bien o mal hecha la división. El profesor explicaba muy bien, pero lo hacía muy aburrido. Leí mucho en ambas asignaturas. También os estaré enseñando los libros que leímos por si queréis saberlo, queréis como una guía de lo que podéis encontraros en este nivel. Y lo que puedo decir es que me gustó muchísimo más el primer cuatrimestre de literatura que el segundo. Vale, llegamos a investigación, que ha sido la mayor decepción que he tenido en todo el curso y en toda la carrera. Yo cogí esta asignatura porque en teoría estaba enfocada al TFG para las personas que quisieran hacerlo sobre investigación lingüística. Esperaba haber aprendido muchísimo más y no aprendí nada de investigación. Ahora mismo, a pesar de haber hecho esta asignatura, todavía no sé cómo investigar en lingüística. Así que ha sido sin duda la peor asignatura que he tenido en toda la carrera, y encima esta era optativa, lo cual me da rabia porque si hubiera sabido que no me iban a gustar ni psicolingüística ni investigación, habría cogido otras 2 asignaturas. Y por ejemplo podría haber empezado otro idioma. La profesora también ha sido la peor profesora que he tenido en mi vida, y creo que incluso supera a la que tuve en historia en bachillerato, y eso ya es decir muchísimo. Primero porque hacía la asignatura aburridísima, después porque hablaba como súper lento y entrecortado, hacía frases demasiado largas y complicadas pero no las unía bien, no las terminaba bien, era como que se pausaba demasiado entre toda la frase, entonces a mitad de la frase ya te habías perdido, y aparte que pronunciaba fatal. Así que eso, no aprendí nada, no tenía nada que ver lo que dimos con la investigación. Aparte hay como una encuesta de satisfacción con los profesores que se hace todos los cuatrimestres y es obligatorio para todos los profesores. Bueno, pues en el caso de esta profesora le puse 0 en casi todo, y lo que me fastidia de todo esto es que esas quejas no van a llegar a ninguna parte, porque esas quejas van a la jefa del departamento de filología inglesa. ¿Adivináis quién es la jefa del departamento de filología inglesa? Exactamente, ella. Entonces obviamente, aunque nos quejemos de ella, como esas quejas van a llegar a ella misma, se las va a pasar por el forro y nada va a pasar y no la van a quitar de ahí. Sentía que era una pérdida de tiempo enorme, y aparte que no es solo cosa mía, o sea, estábamos toda la clase en plan, ¿qué hacemos aquí? No estamos aprendiendo nada, esta profesora es horrible. Y pensamos también en poner quejas a otros profesores sobre ella, a ver si funcionaba de esta manera, pero no sé si al final la chica que lo dijo lo ha hecho o no. Por favor, hacedme un favor y haceos un favor a vosotros mismos, y si vais a ir a la UCM a estudios ingleses y pensáis coger investigación, no lo hagáis porque solo hay este grupo.
si sigue esta profesora. E igualmente, si vais a ir a esta carrera en esta universidad, habladme y os digo por privado el nombre de esta profesora para que no la cojáis porque da otras asignaturas. Y de verdad que es el favor más grande que os vais a hacer en toda la carrera porque no queréis a esta profesora en vuestra vida. Pasamos a metodología de la enseñanza del inglés, que esta asignatura sí que me gustó muchísimo, sí que sentí que aprendí muchísimo. La profesora es genial, era la profesora que me dio lingüística aplicada el año pasado y ya me gustó muchísimo y por eso la cogí. Y que organiza súper bien las clases, está todo súper bien estructurado y que aprendes muchísimo con ella y además es un amor. Y básicamente esta asignatura va de cómo enseñar inglés. Se centra en cómo enseñar lengua inglesa, o sea que no es de otras asignaturas ni nada, simplemente es pues la gramática, listening, speaking, reading y writing del inglés. También aprendimos cómo enseñarlo en distintos niveles, cómo organizar nuestras clases, qué poner antes y qué poner después en una clase, cómo equilibrarlas bien y cómo ser buen profesor básicamente. Y por último, historia de la lengua inglesa. Me pareció muy guay esta asignatura, es súper interesante y aparte la cogí con mi profesor favorito. Con este profesor os digo lo mismo de que me habléis si vais a ir a la UCM para estudios ingleses, pero justo para lo contrario que el anterior, para recomendároslo muchísimo, porque de verdad que es el mejor profesor que he tenido en toda mi carrera. Y aparte en primero también le tuve, que me dio fonética y fonología inglesas y también saqué matrícula de honor como he sacado este año en historia, que lo daba él. Así que yo en esta asignatura ya iba centrada en sacar matrícula de honor porque sabía que podía hacerlo y más con este profesor. Así que me esforcé muchísimo, hice una presentación voluntaria para subir nota y al final pues aquí estoy. El esfuerzo tiene su recompensa muchas veces, no siempre, pero cuando la tiene pues es genial y merece muchísimo la pena. Esta asignatura básicamente va de saber de qué época es un texto en inglés. No éramos súper precisos con las fechas porque casi es imposible saber el año exacto en el que se hizo, pero estábamos como oscilando 50 años más o menos, o sea que llegábamos a ser así de precisos, que en la historia del inglés 50 o 100 años no son nada. Me pareció súper interesante, la verdad. Una de mis asignaturas favoritas de toda la carrera. Aparte, algo que también me gustó es que a final de curso nos dio también cosas sobre el inglés actual y dentro de ellas nos dio el lenguaje inclusivo del inglés, que por si no lo sabéis, por ejemplo, utilizan they para el neutro, que ojalá esta posibilidad también existiera en el español porque las personas no binarias necesitan representarse de algún modo y ninguno de los dos géneros binarios los representa. Por suerte ya se está añadiendo en el español la e para el neutro, pero no es algo que esté tan establecido como they porque es algo que sale hasta en documentos oficiales y demás y que muchísima gente lo utiliza, incluso académicos en artículos y demás, así que no es algo que esté gramaticalmente tan mal visto como la e en español, aparte de que los ingleses no tienen una RAE como nosotros, entonces no hay tanta persona pedante que dice que eso no es correcto cuando sí que es correcto éticamente. Me da igual lo que ponga en el diccionario de la Real Academia Española, no le voy a hacer caso si usando ciertas cosas que el diccionario dice que son correctas estás excluyendo a un montón de personas y estás haciendo lenguaje machista básicamente. Entonces, como no estoy nada a favor de eso, básicamente tampoco estoy a favor de los diccionarios de la RAE y estoy totalmente a favor de que los ingleses no tengan nada como esto, que no tengan una institución prescriptivista que les diga cómo tienen que hacer las cosas, porque eso les da mucho más libertad para incluir a gente dentro del lenguaje. Como os digo, este curso ha sido de estudiar las cosas los 2 días antes y literalmente este cuatrimestre fue estudiar el día antes el examen que tenía el día siguiente. Así que organización fatal, pero por suerte me ha salido todo muy bien. Ha sido un curso con muchísima ansiedad, muchísimo estrés, mucha mejora personal y demás, y eso conlleva mucho cansancio mental y por eso he estado tan agobiada y no he podido estudiar antes y es que no daba para más. Pero igualmente lo más importante siempre es la propia salud, así que no me arrepiento de haber procrastinado hasta el último día porque qué más da si me ha salido muy bien. Igualmente estoy muy contenta con las notas que he sacado y que aunque haya sido un curso muy estresante, me sigue encantando la carrera y el año que viene la termino, lo cual todavía no me creo del todo, es como en qué momento han pasado ya 4 años. La verdad es que es muy vocacional lo mío con esta carrera, me encanta, no podría haber elegido mejor. Me apasiona muchísimo casi todos los temas que trata esta carrera y de hecho tengo muchas amigas que me dicen que se nota cuánto me gusta esta carrera por lo que me brillan los ojos cuando hablo de ella. Los planes que tengo para el año que viene son cogerme optativas de literatura. Ya sé que todos estos años he estado diciendo que yo soy de rama lingüística y creo que lo sigo siendo, aunque este año ha hecho que me guste mucho más la literatura que antes, pero igualmente creo que tiro más por lingüística todavía. Sin embargo, voy a coger optativas de literatura por 2 razones. Primero, porque ya no hay nada más de lingüística que me guste de las optativas que ofrecen, ya he hecho todas las que me podían interesar. Y segundo, porque este año me han decepcionado tanto las optativas de psicolingüística e investigación que ya no quiero saber nada de lingüística por un tiempo, que igualmente el año que viene tengo obligatorias que son de lingüística, pero me refiero, quiero coger optativas de literatura ya.
Aparte también me quiero especializar un poco más en literatura porque siento que en estos años he tirado mucho la balanza hacia lingüística, tanto que sé muchísima más lingüística que literatura y quiero balancearlo un poco y aprender un poco más de literatura y especializarme también un poco más en eso. Así que me voy a coger 2 optativas de literatura y una de teatro. Y bueno, para acabar os voy a decir que los planes de este verano son completamente distintos a lo que he estado haciendo los últimos 2 años. Voy a quedarme en Madrid en julio y agosto y voy a dar clases particulares a una chica de mi clase. Me hace muchísima ilusión, me estoy preparando súper bien las clases y espero que vaya súper bien y que lo aproveche y que sienta que está aprendiendo cosas sobre todo. Si alguien quiere que le dé clases este verano, lo siento, pero no voy a aceptar más clases particulares porque voy a dar B2-3, es el nivel más difícil de todos y me quiero centrar mucho en él y quiero hacerlo muy bien. Entonces es como que ya voy a estar saturada con ese nivel porque es el más difícil de la carrera, así que por este año no voy a aceptar más clases, pero el año que viene seguramente sí que acepte más. Y no tengo mucho más que deciros sobre esto. Si tenéis alguna duda sobre la carrera me la podéis dejar en comentarios porque llevo 3 años ya en ella y creo que ya estoy cualificada para decir bastantes cosas sobre ella y sobre esta facultad sobre todo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que si vais a estudiar filología inglesa o estáis en ello os haya ayudado este vídeo, si estabais pensando en iros a esta facultad o lo que sea. Y si no, pues bueno, espero que os haya gustado escuchar mi historia de cómo me ha ido este año. Sobre todo os diré que ha sido un año de ser muy fuerte, así que sedlo también vosotros. Y creo que no tengo nada más que decir, así que espero que estéis bien, que estéis sonriendo y que estéis felices, porque así es como merecéis estar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.